Hoy voy a contarte una dinámica para que entiendas la importancia de las palabras y la comunicación en la innovación. La dinámica la generó IDEO, una de las escuelas más conocidas de innovación y creatividad en Silicon Valley. Tienes un grupo que divides en parejas. Cada una debe escoger un lugar de vacaciones, un destino de vacaciones, y deben comenzar a recrear recuerdos utilizando la expresión sí y. Por ejemplo, una pareja escoge París. Uno comienza diciendo, ¿recuerdas las maravillosas vacaciones en París? Y el otro dice, sí. ¿Y recuerdas la Torre Eiffel iluminada? Y el otro, sí. ¿Y el restaurante delicioso donde comimos? Sí. ¿Y los músicos callejeros que descubrimos? Etcétera. Después de unos minutos se le pide a la pareja que escoja otro destino de vacaciones, pero ahora deberán utilizar como conector el sí, pero. Es decir, ¿recuerdan las vacaciones en Nueva York? Sí, pero el tiempo no fue muy allá. Sí, pero los restaurantes no eran tan malos. Sí, pero la calidad y el servicio dejaban mucho que desear. En solo unos minutos te darás cuenta del poder que tienen las palabras para generar y crear ideas o hundirlas y silenciarlas. Esto lo descubrí mientras escribía el libro que pronto será publicado y del que te hablaré en las próximas semanas. Entendí que son muy distintos el proceso de creación o escritura y el de edición. De hecho, aprendí que mientras estás escribiendo, ideando algo, creando una presentación, no debes estar al mismo tiempo editando y corrigiendo. Ya lo decía Ernest Hemingway, escribe borracho, edita sobrio, para sugerir la importancia de la diferencia de estos dos procesos que no deben mezclarse. Google quería entender cuál era el atributo de aquellos equipos que eran más creativos e innovadores, y para ello hizo un estudio durante 2 años de 250 equipos a los que siguió de forma pormenorizada. ¿Te imaginas cuál fue el atributo que descubrieron? ¿La inteligencia? ¿La ambición? ¿La edad? No. Lo que diferenciaba a los equipos que eran más innovadores y más creativos era el sentimiento de seguridad psicológica del equipo. Es decir, cuando los miembros sentían que podían aportar ideas, que podían equivocarse, que podían sugerir ideas locas y no iba a haber consecuencias negativas, o los otros no pensarían de ellos que estaban tontos. Y esto me recuerda algo que se escucha decir, que lo que es innovación para uno es incompetencia para otro. Y esto se ve en muchas empresas que, aunque dicen estar promoviendo la innovación, lo que realmente están haciendo es fomentar aquellas ideas que se ajustan al molde de lo que es políticamente correcto o lo que quiere el jefe. Con esto te dejo mi reflexión para el día de hoy. Aquellas cosas importantes para la creatividad y la innovación, entre otras, son: 1. Estar abierto a muchas ideas, muy locas, pero muchas ideas. Lo segundo, diferencia bien el proceso de creación y otro de corrección, edición o incluso crítica. Y el tercero, hazlo siempre desde la seguridad psicológica del equipo y de ti mismo. Y con esto te pregunto, ¿y tú? ¿Qué has aprendido hoy?